Ya le dijeron, en el caso que Pedro Castillo sea presidente, nos gustaría que te quedes en el BCR. Él ya lo escuchó de boca de ustedes. Efectivamente, sí. Es correcto. Pedro, sé que lo has venido repitiendo en los últimos días, pero creo que dadas las circunstancias de desconfianza que se ha creado sobre un sector de la población, es importante ser reiterativos. Porque queremos escucharlo, ¿no es cierto?, todas las veces que sea necesario. ¿Cómo va a ser un gobierno de Pedro Castillo desde el punto de vista económico? O sea, ¿cuáles van a ser las definiciones, sobre todo en esta primera etapa donde estamos enfrentando una situación tan crítica por la pandemia y la crisis económica? Bueno, definitivamente las vacunas son una prioridad, pero entrando al tema económico, en primer lugar, bueno, la idea es que la inversión privada, la propiedad privada se va a mantener, se va a seguir promoviendo, no va a haber un control generalizado de precios ni un control de cambios, es decir, pues vas a poder comprar y sacar tus dólares del Perú cuando quieras, si es que lo quieras. Estamos interesados en que haya más inversión privada. Nuestro énfasis de entrada es la generación de empleo, muy preocupados por el enorme desempleo que hay en el Perú. Y los dos cambios esenciales, o tres cambios esenciales que queremos hacer son los siguientes. En primer lugar, darle mucha prioridad, mucho impulso a la agricultura y a las pequeñas empresas. El crédito no ha llegado a esos sectores, tenemos que hacer una ampliación del crédito para ellos, tenemos que hacer caminos y mejorar todo el elemento de la comercialización para las micro y pequeñas empresas. Hay que desarrollar un gran programa de mejora tecnológica, de innovación tecnológica, pensando precisamente en esos sectores que es donde más población hay. Y junto con ello, bueno, hay que proteger la producción nacional. Este tema de que importamos papa cuando somos un productor de papa, o que tenemos una enorme inundación de prendas asiáticas que están arruinando a nuestros productores de gamarra y quitándonos puestos de trabajo, eso no puede continuar. Y el segundo gran cambio es el Estado. Necesitamos captar recursos de los grandes evasores de impuestos, de las grandes empresas mineras que tienen muy buenas ganancias, para invertirlos en educación y salud, para que nuestra educación y salud tengan un nivel razonable de calidad, ¿no? Que realmente sean un derecho para la gente, ¿no? Esas son las líneas esenciales, muy brevemente, de la política económica. Ya, Pedro, pero acá hay una discusión. Yo concuerdo en que es absolutamente posible, y más aún en medio de este boom de los minerales, en particular del cobre, que mejoremos el ingreso. Ayer en la entrevista con Christian Hudwalker, muy buena, dicho sea de paso, tú has explicado el tema de cómo se manejaría el tema con las grandes corporaciones mineras, porque es absolutamente posible renegociar con ellos y estarían locos de no hacerlo. Les conviene a ellos mismos porque además hay nuevos proyectos, ampliaciones y demás. Pero el gran problema en el Perú no es que haya más o menos dinero, porque podemos tener muchísimo más dinero del que tenemos hoy. Este puede ser uno de los momentos de nuestra historia contemporánea en que más recursos han ingresado al Perú. Pero ¿cómo hace Pedro para que se gaste bien? En un país donde la ineficiencia y la corrupción son en gran medida responsables de lo que estamos viviendo. Plata mal gastada, plata que se devuelve, plata que se la chorean. Por eso estamos así en gran medida. En gran medida. Déjame insistir como economista de que la presión tributaria en el Perú es 14% del PBI, el promedio latinoamericano es 22%, el promedio de los países de la OCDE, los países un poco más desarrollados, es 34%. Entonces, no es que en el Perú tenga un gasto público, un gasto social muy grande, tiene un gasto social bajo. Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto. Efectivamente, en el Perú hay una gran corrupción y hay una gran necesidad de hacer mejor las cosas. Y eso implica, desde luego, una gran cruzada anticorrupción. En primer lugar, comenzando por la cabeza, pues, ¿no? Porque si hubiéramos tenido la mala suerte de tener una señora acusada de 30 años por lavado de activos, bueno, sería bastante difícil que ella encabezara la lucha contra la corrupción, pero desde luego se exige un gran esfuerzo nacional. Para eso hay que fortalecer las fiscalías anticorrupción, para eso hay que insistir en que la Contraloría puede tener un control concurrente de las obras, para eso hay que insistir en una fiscalización ciudadana. Los medios de prensa, pero la ciudadanía misma tiene que tener un rol muy importante en fiscalizar las obras y los presupuestos públicos, y necesitamos dar un enorme salto en la transparencia de la información pública respecto a los presupuestos para que el ojo ciudadano sea el que esté ahí tratando de controlar la corrupción.
Y por Claro, otro lado, porque, tenemos sí Pedro, que tener permite, una administración pública más gerencial y más técnica, ¿no? Más profesional. claro, porque mira, se ha dado como solución esto de traer a los ingleses, que los ingleses contraten. El otro día hemos estado haciendo números y resulta que nosotros le pagamos una comisión a los ingleses, que es más o menos lo que se tiran los corruptos. O sea que en términos de costo nos está costando más lo mismo, pero hay una diferencia, la obra se hace y se hace dentro de los plazos razonables. Pero en términos de costo, la contratación de eso de gobierno a gobierno nos cuesta lo mismo, que nos comen los corruptos. O sea, no existe alguna forma de que lo podamos hacer nosotros y que no haya que pagarle ni a un gobierno o a una corporación internacional, ni permitir que muerda a un corrupto y que las obras cuesten realmente lo que deberían costar, hechas con eficiencia en el Perú y con transparencia. Por supuesto, Nicolás. Yo creo que este tipo de experiencia de gobierno a gobierno son una solución de emergencia, un parche en algún momento necesario, pero sí tenemos que tener un Estado que sea mucho más eficiente y limpio en estos. La ley de compras públicas y la ley de contrataciones, de licitaciones, tiene que ser revisada para poder instalar un proceso que sea más ágil, que no tengamos estos arbitrajes abusivos de que a cada rato, tú sabes, el que construye a los 6 meses ya te pone un arbitraje para pedirte el sobreprecio, el extra, el no sé qué, ¿no? Y además tenemos que tener lo que en el Estado se llama unidades ejecutoras, es decir, la entidad directamente encargada de contratar las obras, que tengan una capacidad mayor. Tenemos que, uno, fortalecer el nivel gerencial profesional de las unidades ejecutoras existentes, y dos, tenemos que tener, digamos, unidades ejecutoras especiales, especialmente formadas, como algunos llamarían lugares de excelencia, para poder tener una contratación de obras públicas mucho mejor. Y también nosotros hemos apostado por la descentralización. Tenemos que capacitar y mejorar la gestión de los gobiernos regionales, porque buena parte de la obra pública tiene que ser descentralizada en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Pensar que desde Lima vas a arreglar el colegio de Puña es una locura, a mi juicio, ¿no? Tienes que tener a alguien en la misma localidad, en el mismo distrito, que esté trabajando ese tipo de obras. Digo Puña, como podría decir ahora, cualquier otro lugar del país, solo que Puña se ha convertido ahorita un poquito simbólico, ¿no? por ser ahora, el lugar de origen de nuestro presidente virtualmente electo, ¿no? El otro tema que ha generado preocupación es la expresión segunda reforma agraria. Y no solamente desde la perspectiva de la preocupación que puedan tener quienes perdieron y fueron expropiados durante la reforma agraria, algunos de ellos todavía están esperando que les paguen, sino los efectos catastróficos que tuvo sobre la economía, porque no se transformó realmente la vida del agricultor, más allá de hacerlo pequeño propietario, y se empujó a millones de gente sin empleo desesperada hacia las ciudades. Entonces hay una especie de trauma nacional con el tema de la reforma agraria. Ahora, para ser bien puntual, el ingeniero Rafael Ibarguren, que es parte de este espectacular proceso de este boom de la agroindustria de exportación, me decía el otro día, hace meses en realidad, si tú destrabas Olmos, Majes 2, Chavimochic y Chinecas, multiplicas por 2, tal vez hasta por 3 el área de cultivo que tienes en este momento en la costa, y eso ¿qué supone? Por lo menos 1 millón de empleos y miles de millones de dólares de ingresos para el Perú. Pero lo mismo, decía él, hay que hacer con los granos andinos en la sierra, lo mismo hay que hacer con la potencialidad del uso de productos de origen natural de la Amazonía para la medicina natural, donde el cannabis es solamente un detalle que podría generarnos entre 5 y 10 mil millones de dólares anuales si lo hacemos bien, sino también para la cosmética natural. Entonces él decía, ahí está, digamos, si tienes que hacer alguna reforma agraria, por ahí debe ir, ¿no es cierto? Porque le da chamba a millones de personas, le va a cambiar la vida a millones de personas. Y no se está haciendo, Pedro, no se ha hecho. Bueno, yo concuerdo contigo en que, a ver, primero, discrepo contigo en tu balance de la reforma agraria, pero dejemos eso para otro momento. ¿Qué necesitamos ahora? Sí, necesitamos riego, y mucho riego tecnificado.
Hay irrigaciones grandes, medianas y pequeñas, porque en nuestra sierra y ceja y selva hay muchas irrigaciones que no tienen que ser tan grandes, pero que tienen una gran potencia. Y ese riego, hay una gran posibilidad de mejora con riego tecnificado que hoy no es tan caro. Necesitamos crédito para que en un paquete de crédito junto a nuevas tecnologías los productores puedan aumentar su productividad. El viernes estuve conversando con el gobernador regional de San Martín, me contó todo lo que han avanzado con estos proyectos en cacao, en palma aceitera, en otros productos, dando asistencia técnica y crédito, y la productividad puede multiplicarse por 3, 4, 5 veces, multiplicando el ingreso de los campesinos, de los productores agropecuarios enormemente. Y necesitamos caminos rurales. Me parece que tenemos 75.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales ahorita se da mantenimiento regular a ni siquiera la tercera parte, y hay una enorme cantidad que necesitan rehabilitación. Y todos los que hemos pasado por el Perú hemos visto estos caminos que terminan siendo una trocha, donde, ¿no es cierto?, caminar es un sufrimiento, circular demora horas, y cuando es época de lluvias viene el deslizamiento y el camino se queda cerrado durante meses. Y eso imposibilita, pues, tener una agricultura comercial. Entonces, estos son los 3 ejes esenciales que, a mi juicio, complementarían lo que fue una primera reforma agraria que ya le dio una cierta dignificación y espacio personal y posibilidad de emprender al campesino, con un entorno de comunicaciones, de conocimiento, de tecnología para poder progresar económicamente. Y yo estoy convencido que existe un gran empuje. Mira, el otro día hablaba con uno de mis alumnos, yo dicto clases, pues, y hoy por la virtualidad mis alumnos están en todos lados. Están en San Ignacio en el norte, en Azángaro, en Puno, están en Tayacaja, en Huancavelica, y me cuentan, el de Pampas Tayacaja me cuenta, sí, mi papá que ha sembrado aquí 20 hectáreas de palta, estamos avanzando. El de Azángaro me dice, no sabes cómo ha avanzado la productividad ganadera, tenemos mejores ganados. Hay un empuje importante de grandes sectores de productores agropecuarios, incluso pequeños y medianos. Los grandes también, por si acaso, a los grandes fantástico la revolución, el avance de la gran producción agroexportadora, pero la palta, por ejemplo, está multiplicándose por los valles de la Sierra del Perú, en los valles interandinos, donde es un poco más bajo, y eso está excelente, me explico, un gran producto de exportación que multiplica las posibilidades productivas y de ingresos en zonas donde tradicionalmente han estado pues muy abandonadas, ¿no?, con pocas oportunidades de progreso. Esa es la clave, ¿no? Ahora, Pedro, otro de los problemas críticos en el Perú es el acceso al crédito. Y esto tiene que ver con... Hay 4 bancos que controlan la mayor parte del dinero, que además son bancos que son dueños de las compañías de seguros, de las AFPs, de la industria de la alimentación, de los laboratorios, de la mitad de la distribución de los medicamentos. Es decir, y todo el mundo trabaja en el Perú para pagarle a ellos. O sea, todos somos sus esclavos casi, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio en el tema del acceso al crédito. O sea, todos los días hablamos de los emprendedores. Anda a preguntarle a un emprendedor lo que es conseguir un crédito o lo que están teniendo que pagar como tasas de interés. O sea, ya llegó la hora, ¿no?, de que cambie el tema de los créditos en el Perú. O sea, ¿en qué país del mundo paga 180% de interés por una tarjeta de crédito que muchas veces, Pedro, y nosotros podemos dar fe de eso por la cantidad de gente con la que hablamos cotidianamente, que usa su tarjeta de crédito para emprendimiento, para pequeños negocios, para comprarse una maquinita, para abrir su bodega? Sí, bueno, ahora tenemos la ley de topes de interés que ayuda un poquitín, pero efectivamente el tema esencial, hay 2 temas esenciales acá. Uno es el tema de competencia. Hay que mejorar y abrir mucho más la competencia en el sistema bancario y financiero. Hay nuevas instituciones como las cajas y las cooperativas a las cuales hay que darle respaldo, pero también hay un tema de regulación, de interoperatividad. El Banco de la Nación incluso puede jugar un rol importante. El Banco de la Nación tiene agencias en todo el Perú, solo que está pues prácticamente retraído de funciones esenciales como el crédito. Entonces hay que construir ahí para generar una mayor competencia y mayor acceso. Porque el otro gran problema es, bueno, muchas microempresas y pequeñas empresas simplemente no les dan crédito, o están en provincias y distritos donde no hay ninguna agencia bancaria, o solo hay una agencia del Banco de la Nación pero que no da crédito, porque lo que nos han acostumbrado en la política económica durante 30 años es que el Banco de la Nación solo es una especie de agencia pagadora. Está muy bien, pero tiene una potencialidad para favorecer el crédito muchísimo mayor que la que tiene.
como muchísimos países del mundo tienen bancos nacionales de desarrollo, bancos de desarrollo. El Banco de Estado de Chile, la Caixa de Brasil. La Caixa de Brasil es Alemania, la principal proveedora de tarjetas Estados de crédito. Unidos. Por supuesto, efectivamente, muchísimos países del mundo tienen un quiero brazo aprovechar financiero. estos minutos, Pedro. Jubilados y Fonavi. O sea, nos hemos preocupado por pagar nuestra deuda con todos los bancos del mundo y por eso tenemos buena imagen. Los peruanos pagan sus deudas, pero no le pagamos la deuda a los de adentro, le pagamos a los de afuera. Y a los de Fonavi, que se le comió un pedazo de su sueldo para darles vivienda y nunca se les dio. Como yo, digamos, como muchos, pero yo también era trabajador formal en planilla en los 90 y a mí también me descontaron o contribuyeron en algún momento hasta el 9%, me parece, del salario para un Fonavi, del cual no recibí nada. Pero no solo es ese caso, ¿no? Hay el caso de los jubilados, bueno, hasta de los no jubilados de la ONP, gente que contribuyó 18 años y no le dan ni un sol de pensión. A mí eso me parece, no sé, inaceptable. Gente que ha contribuido 18, 19 años a la Oficina de Normalización Previsional y lo que el Estado le dice hasta la fecha, 30 años de gobierno con esta política, es: lo siento, no tienes nada, no hay nada para ti. Contribuiste 19 años, pero no te toca nada. O la deuda social de los maestros. Los maestros también tienen una reclamación importante de una deuda social porque ha habido unas normas, digamos, ¿cierto?, que les han ofrecido determinados complementos remunerativos que no se han cumplido y se ha dejado de pagar un montón de tiempo. Entonces, lamentablemente, efectivamente, en el Perú el Estado, como tú dices, ha preferido pagar deudas externas y ha preferido o ha sido leniente en cobrar grandes deudas de grandes deudores tributarios, porque todos saben, bueno, y todo lo que deben las grandes empresas a la SUNAT y que no se les cobra hasta ahora no se ha hecho nada serio para resolver ese problema. Entonces tenemos aquí que tener un esfuerzo tributario grande, también de cobrar estas grandes empresas que están acumulando deudas ahí para poder empezar a atender, digamos, ¿no es cierto?, las deudas sociales. Dos temas puntuales finales, Pedro. Uno, el sistema CAS y los malditos recibos por honorarios. Hay gente que se ha fajado en primera línea y lo sigue haciendo, luchando contra el coronavirus, que firma un recibito y no sabe si el próximo mes va a estar trabajando. No es posible que el Estado peruano sea el principal violador de los derechos laborales en el Perú. ¿Eso se va a acabar o no? Y entiendo además, Nicolás, según tengo informado, que muchos de estos contratos para enfrentar el COVID terminan en julio o agosto, cuando es evidente que lo que necesitamos es mantener una atención reforzada en salud durante un buen periodo, porque lamentablemente este tema de la variante Delta, o llamada variante India, es bastante delicado. Lamentablemente la experiencia que se ha visto en Inglaterra y en otros países es que puede generar un contagio muy grande. Entonces tenemos que reforzar al máximo la atención de salud y eso requiere contratar personal y efectivamente, como tú dices, contratar personal en condiciones de trabajo dignas, en condiciones de trabajo que se les paga a tiempo, porque hay gente que incluso en salud no se les ha pagado a tiempo. Es inverosímil, la verdad. Ni siquiera se les ha pagado. Y ahora, por supuesto, Pedro, con sus derechos laborales completitos, como dijo alguna vez alguien que me gustó mucho, completitos, digamos, ¿no? Que es lo que corresponde. Para ¿no? terminar, en el salud y en el conjunto de la administración pública, ¿no? Pedro, para terminar y en 2 minutos, que es lo que nos queda. Pedro Castillo dijo en la Plaza San Martín, o anunció que le iba a pedir a Julio Velarde que se quede. Pero Kurt Burneo esta semana dijo con nosotros, y ayer lo ha repetido Hernando Ceballos, es que Julio Velarde no es indispensable. Lo que es indispensable es la autonomía e independencia del Banco Central de Reserva, más allá de las personas. ¿Cuál es la postura? ¿Han hablado con Julio Velarde? O sea, ¿por qué pedirle a Julio Velarde que se quede? Es un gesto. Hemos hablado con él. Efectivamente, como tú dices, la institucionalidad es lo más importante. Y efectivamente. Y yo también creo que para cualquier persona, nadie es imprescindible. En una sociedad todos somos necesarios, en un equipo de gobierno todos pueden cumplir un rol, pero nadie es imprescindible. Yo eso lo creo. Y de hecho, el propio Julio Velarde ha dicho, bueno, yo ya estoy un poco cansado, lo voy a pensar. Y bueno, hemos quedado en conversar más adelante cuando ya esté la proclamación oficial pero ya de Pedro Castillo para ya poder tener una reunión él formal. Ya recibió, digamos,
Ya le dijeron, en el caso que Pedro Castillo sea presidente, nos gustaría que te quedes en el BCR. Él ya lo escuchó de boca de ustedes. Efectivamente, sí. Es correcto. Sí, es correcto. ¿Y como quién te digo, habló con él? ¿Tú conversado o el profesor con él, Castillo, y los hemos dos? quedado que lo vamos a conversar más adelante. Sí, efectivamente. ¿Hablaron los dos con él o solo tú? Sí, sí. También Pedro Castillo ha hablado con Julio Velarde. Ah, ya. Ha tenido Bueno, una Pedro, coordinación breve, mientras digamos, lo piensa, ¿no? Pero mientras lo piensa Julio Velarde y esperamos que acabe el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, vamos a estar seguro en contacto. Muchas gracias a Pedro Franque, listo, muchas gracias. parte del equipo técnico, Nicolás. el profesor Conversamos.